Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio. Oremos a nuestro Padre eterno. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, nos acercamos ante ti en esta hora. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos das la vida, el aliento, la fortaleza, el sustento, la vida eterna, la salvación en Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Ahora, Señor, te ruego en el nombre, que es sobre todo nombre, que le hables a mis hermanitos, toca sus corazones, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad y convenza sus vidas. Muchas gracias, Señor, tu palabra es verdad. Henos aquí, abrimos nuestro corazón para ti, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a ver Juan capítulo 6, desde el verso 60. También, hermanitos, este tema tiene que ver con todo el contexto, todo el capítulo 6, y vamos a verlo. El título de esta transmisión es Espíritu y Vida. Dice así la palabra de Dios, Juan 6:60. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Amén. Hermanitos amados, si no tuviéramos el contexto, pensaríamos que hablan de una reprensión, tal vez, hermanitos, de un regaño, tal vez alguna amonestación muy fuerte, pero no, mis hermanitos. La declaración a la que ellos se refieren, lo que ellos llaman dura palabra, es cuando él dice que coman su carne y beban su sangre, lo que vimos el día de ayer. Esa declaración, hermanitos, bueno, podemos entender, como se ha explicado, que desde el Antiguo Testamento ya tenían la prohibición de comer sangre, también carne no desangrada. A eso equivalía también comer sangre, beberla. Hermanos amados, cuando él dice que si no comen su carne y no beben su sangre, no tendréis vida en ellos. Hermanos, todo esto chocaba a los oídos de ellos por ser judíos. Ahora, por eso se expresan así: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Una palabra que chocaba, una palabra que no la entendían, no la interpretaban correctamente, y claro, todavía no llegaba el día que se instituyera la Santa Cena. Hoy nosotros lo podemos entender, y principalmente porque tenemos al Espíritu Santo. Ahora dice el 61: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Hermanitos, ahora en este contexto no solamente encontramos a los opuestos, los que ya se mencionó, que seguían al Señor Jesús no por las señales que hacía, sino porque comieron el pan y se saciaron y querían más pan. Vamos a decirlo, ellos no eran hijos de Dios, no eran discípulos, no eran creyentes, eran gente opuesta. Pero ahora ya se habla de los discípulos. Ahora sí, desde el 60, al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Y ahora se va a dirigir a los discípulos. Y vemos lo siguiente: 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ya no los opuestos, mis hermanos,
sino los discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Esa declaración, comer carne, beber sangre. Hermanitos, él pregunta, ¿esto os escandaliza? 62. Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. O sea, habría cosas más sorprendentes, más difíciles de concebir, y habla de subir al cielo. Y ustedes saben, hermanitos, que Él ascendió. Se le conoce ese tema como la ascensión. Ya resucitado, se presentó 40 días con los discípulos, pero luego fue llevado arriba, dice la palabra. Hace referencia de esto. Ahora dice el 63, dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta declaración, hermanitos, es muy importante que la entendamos, que lo grabemos en nuestro corazón, porque esto va a explicar la importancia de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que oímos en las predicaciones, que leemos en las escrituras, es tan importante. Y claro, hermanitos, dice en 1 Corintios que esta palabra les parece locura para los que se pierden, para nosotros no. Pero fíjese cómo dice: el Espíritu es el que da la vida. Sí, mis hermanitos, vamos por partes en esta declaración. ¿Se acuerda usted cuando Dios formó del polvo al hombre? Y claro, después le llamó alma viviente. Pero dice la escritura que lo tomó del polvo, lo formó del polvo, y luego sopló en su nariz aliento de vida. Esto quiere decir, en palabras más sencillas, puso espíritu en él. De nada serviría, hermanitos, un humano sin espíritu. El espíritu es el que da vida. Cuando un humano muere, se sale su espíritu juntamente con su alma. El alma funciona, hermanitos, también porque tenemos espíritu de vida. Hermanos amados, hago aquí un breve paréntesis para recordarle lo que ya se mencionó en otras ocasiones. Me voy a referir a la salud, la sanidad y el espíritu de vida. Por ejemplo, si uno está enfermo de su cuerpo, de su carne, hermanitos amados, tal vez, vamos a decirlo de esta manera, alguien se está muriendo y acaba ya muriéndose. Ahora sí, bueno, se le fue el espíritu, se le salió el espíritu. Claro, a través de que dejó de funcionar alguna parte de su cuerpo. Ahora, para Dios no hay imposibles, hermanitos. Él puede sanar el cuerpo. Claro que sí, hay poder y sanidad en el nombre del Señor Jesús. Pero también puede hacer algo maravilloso. ¿Se acordará usted lo que dice Job? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Aunque esté deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¡Qué declaración! Dice que aunque esté deshecha su piel, una sarna maligna lo había herido. Sabemos que era de parte del enemigo por autorización de Dios, se acordará usted. Pero él dice que su Redentor vive, y aunque estuviera deshecha su piel, su cuerpo, él iba a ver a Dios en carne. O sea, vivo todavía iba a ver a Dios.
¿cómo desecha la carne? ¿Y cómo podría vivir para llegar a ver a Dios? Hermanitos amados, eso hace referencia de lo espiritual, que aunque esté deshecha nuestra piel, nuestra carne, si el Señor sopla aliento de vida, estamos vivos. Y es lo que mucho cristiano no entiende en nuestra generación, hermanitos. Predicamos la palabra de Dios, enseñamos, y esto es una de las cosas grandes y ocultas que el Señor nos enseña en su grande misericordia. ¿Se acuerda usted de Jeremías 33:3? Le dice Dios al profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Pero también dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conocías. Esto, hermanitos amados, en ese tema de espíritu, que Él da espíritu, el espíritu es el que da vida y que la carne para nada aprovecha, ahora va a ser un poco más entendible. Hermanitos, vamos a llegar a un punto de conformidad buena, no conformismo, sino conformidad, gozo, entendimiento, sabiduría, si captamos esto que se dirá a continuación. Mis hermanitos, les mencionaba que muchos no entienden. Haga de cuenta, hermanitos, una personita, sea hombre o sea mujer, que cree en el Señor Jesús, es fiel, asiste al templo, no abandona a Dios, no deja a Dios, no se aparta de Dios. Por ende, alaba, ora, adora, recibe palabra de Dios, está vivo espiritualmente. Ahora, si ignoraba algo, esto que vamos a ver, pues va a batallar un poco. Pero si ya no lo ignora, pues el Señor le va a dar gozo, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿A qué me refiero? Si un fiel de Dios, alguien que regularmente come palabra de Dios y está con Dios en su búsqueda continua, y se enferma, empieza a tener dolores, síntomas, achaques, bueno, cualquiera se preocuparía, hermanitos. Y no vamos a entrar en debate que si el doctor es bueno o es malo, o la ciencia o la medicina. No, mis hermanitos. Y claro que no es pecado, pero necesitamos entendimiento. Ahora, si por muchas causas, circunstancias, se originan malestares en la carne, claro que sí. Una persona que come mucha grasa, por ejemplo, o que toma muchas bebidas dulces, o excesos de algo, claro que van a traer efectos, claro que sí. Y hermanos amados, aquí dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Muy bien. Retomando acerca de el malestar en el cuerpo, claro que trae preocupación, hay efectos, hay reacción en la salud, hay dolencias en el cuerpo. Y uno, hermanitos amados, bueno, si está ignorando esta palabra, no la sabía, bueno, lo primero que va a hacer es preocuparse. ¿Qué está pasando? Algunos se angustian más y se apuran para acudir al médico. Y bueno, hermanitos, lo que hemos explicado en otras ocasiones no es malo, no es pecado de ninguna manera. El pecado es no confiar en Dios y sí confiar en el hombre o en la ciencia. Eso sí es pecado. Eso se llama idolatría en su caso extremo. Bueno, hermanos amados, conforme a la palabra de Dios, es el Espíritu el que da la vida, no la carne. También dice: la carne para nada aprovecha. Entonces no depende nuestra vida de la salud
física de nuestra carne. No, ¿por qué? Porque en otra parte dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Ah, el gozo trae fuerzas. Pero también dice que el espíritu alegre constituye buen remedio. Ah, también dice la palabra acerca del espíritu, de que si está alegre, entonces va a ser buen remedio o buena medicina. Eso, hermanos amados, también está en la palabra de Dios. Se lo voy a leer. Proverbios capítulo 17, verso 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Ah, entonces la medicina es alegrarse, pero también lo que perjudica es la tristeza. El espíritu triste enferma, seca los huesos. Entonces, ¿qué necesitamos? Alegría, gozarnos. Y también dice la palabra, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Oh, entonces, hermanos amados, sí, uno puede ser sano, pero no originándose de la carne, sino de la fe, del espíritu, del gozo del Señor. Y eso, hermanos amados, es lo correcto. Necesitamos, hermanitos amados, más fe y gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Así que, hermanitos, bueno, retomando esto, uno puede sanarse a través del espíritu y luego, hermanitos, ya efecto hay en la carne. Pero nosotros pensamos, no, si se sana la carne, entonces ya nuestro espíritu estará bien, nuestro ánimo, nuestro gozo y todo lo demás. No, mis hermanitos, comience con lo espiritual. Ahora, ¿cuál es la ventaja de todo esto? Usted oye a Dios, oye palabra de Dios que le causa y produce fe. Por ejemplo, cuando dice la Escritura que el Señor es nuestro sanador, lo oye, causa fe, la fe le causa esperanza, le causa gozo, y para arriba, mis hermanitos. Hermanos amados, escuchaba hace algún tiempo un testimonio de una jovencita que estaba en un estado terminal. Ya la habían desahuciado, ya estaba en su casa y claro, estaba conectada a muchas cosas porque todavía, hermanitos, estaba viva, pero solamente le estaban prolongando días. Ya estaba desahuciada, ya estaba el diagnóstico. Y alguien, ya que eran cristianos, alguien le acercó la Biblia y ella pues esperaba la muerte. Pero en eso, allá en su casa, allá en su lecho de dolor, abrió la Biblia y abrió el pasaje donde dice: y por sus llagas hemos sido curados. Hemos sido curados. Y lo leyó y lo releyó y abrió sus ojos y se dibujó una gran y hermosa sonrisa en su rostro. Y ella declaró: entonces estoy sana. Por el sufrimiento de mi Cristo, yo fui curada. Por su llaga he sido curada. Entonces estoy sana. Puso la Biblia a un lado, empezó a sacarse esas agujas que le transferían suero, empezó a incorporarse, se descobijó, se sentó en su cama y con mucho trabajo, pues ya estaba muy delgada, pues ya parecía algo terminal, y sí lo era en sí. Y empezó a incorporarse y empezó a bajar las escaleras
Y pues eso no lo podía hacer antes. Pero lo más sorprendente, su mamá estaba llorando en la cocina y estaba tratando de hacer de comer, pero le ganaba más el llanto. Cuando oyó la voz de su hija: mamá, ¿tienes algo de desayunar? La madre se asustó y volteó, y ella pensó: llegó la hora, porque también le habían dicho que iba a comenzar a perder la razón, su hija, a la hora de morir. Entonces ella pensó: llegó la hora, y la abrazó. Y la niña, la jovencita, dijo: mamá, ya no llores. El Señor me dijo que yo estoy curada, no estoy sanada. Y la mamá decía: ¿cuál Señor? ¿En qué momento? ¿Cómo te lo dijo? ¿Qué te dijo? Pues es que dice su palabra que yo estoy curada por la llaga de Cristo, que el Señor ya me curó. Así que tengo hambre, hazme esto y esto de desayunar. Y hermanos amados, todavía no cabía, no lo aceptaban, todavía no estaba convencida la mamá. Decía: pero hija, tiene mucho tiempo que tú ya no comes, ya no pruebas alimento. ¿Cómo? En verdad estás perdiendo ya la razón. Y ella decía: no, mamá, Cristo ya me sanó, ya me sanó. Y sí, empezó a hacer el desayuno la mamá y le sirvió. Y claro, hermanitos, un cuerpo que había estado tanto tiempo mal, y por eso batalló en bajar las escaleras, muy delgadita, muy débil físicamente, pero la vida se originó en la palabra de Dios. En ella empezó a fluir vida, porque eso es la palabra de Dios. El Espíritu es el que da vida. Y ahorita vamos a ver eso en este mismo verso. Solamente concluyo este testimonio. Y desayunó. Y hermanos amados, poco a poco llegó vida en ella. Fue recuperando peso. Ya no necesitó medicamentos, ni tratamiento, ni nada. Vivió porque le creyó al Señor. Qué difícil es para los hombres ahora creerle a Dios. Le creen más al diagnóstico médico. Si yo tuviera un diagnóstico mío en una mano y tengo la Biblia en la otra, yo prefiero la Biblia. ¿Usted qué prefiere, hermanito, hermanita? Porque ahora entiendo el proceso. Empieza en lo espiritual, luego surte efecto en lo físico. Pero todos se basan primero en lo físico, y como no mejora y no mejora, tampoco su estado de ánimo crece o mejora. Ahora, vemos completo este verso y ya concluiste el testimonio. Dice el 63: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ahora, grábeselo en su corazón. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí donde usted está, repítalo conmigo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Otra vez. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así es la palabra de Dios, es espíritu. Óigala primero, óigala. Es palabra espiritual. Y hermanitos, aquí quiero hacer un breve paréntesis para darle con mucho amor una prevención, una advertencia. No todo lo que usted ve, todas las publicaciones en redes sociales, aunque mencionen a Dios, no todo es palabra de Dios. Hay conceptos, hay criterios, hay consejos, hay palabras, pero lo que no contiene o lo que no es derivado de un versículo bíblico bien interpretado no es palabra de Dios. Son palabras de hombres. Hasta hemos visto a cristianos compartir
filosofías. Si no tienen un verso bíblico como respaldo o fundamento, son otra clase de palabras. Y la Biblia le llama filosofías y huecas sutilezas. No sirven, no son espíritu. ¿Qué es espíritu? La palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se acuerda de ese texto? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No de la boca del doctor, no de la boca del abogado, no de la boca del especialista, no de la boca del profesional, no. Lo que es espíritu y es vida es la palabra de Dios. Ahora, 63. Juan 6, 63 completo. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso, hermanitos, qué importante es que usted venga a la casa de Dios y que un servidor les predique la Biblia. Y ahí hay espíritu y vida en estas palabras de la predicación, y igualmente ahorita. Hermanos amados, esas palabras de espíritu y vida no las da el presidente, no las da un político, no las da un conferencista, no las da un motivador. No, mis hermanos amados, solamente lo que sale de la boca de Dios es espíritu y es vida. Ahora, si usted come palabra de Dios, se alienta con la palabra, claro que hasta va a sanar automáticamente, hermanitos. Su estado de ánimo se va a levantar, refiriéndome al alma, porque el espíritu le fue inyectada palabra de Dios. El alma se regocija. Ahora sí, el corazón alegre es buena medicina, constituye buen remedio. ¿Pero por qué se alegró el alma o el corazón? Porque oyó palabra de Dios. Empezó con espíritu y vida. En otras palabras, se comienza con lo espiritual. Por eso, qué grande error dejar a Dios, dejar de comer palabra de Dios, dejar de congregarse. Porque uno dice, me siento mal, me siento enfermo, mejor tomo mis pastillas o mejor voy al doctor. ¡Qué error! La vida se origina espiritualmente. La carne para nada aprovecha. Hermanos amados, Adán recibió espíritu, aliento de vida cuando sopló en su nariz el Señor espíritu, aliento de vida. Entonces están al revés. Aquellos que se alejan, que porque se sienten malitos, porque algo les duele y les imposibilita buscar a Dios. ¡Qué error! Es Dios el que lo va a sanar. Y uno dirá, bueno, pero yo no pido oración, o nadie va a orar por mí, o nadie oró por mí, nadie me impuso manos. Hermanos, la palabra sana, si usted la cree y acepta que por la llaga de Cristo hemos sido curados, o que Jehová es nuestro sanador, o que para Dios no hay imposibles, esa palabra espiritual, espíritu y vida, va a entrar en usted. Eso va a surtir efecto en el alma. Ahora se va a convertir en corazón alegre, el suyo, y va a constituir buen remedio. Y hermanos amados, pero también dice, mas el espíritu triste seca los huesos. Falta de alegría, de gozo, de ánimo. ¿Por qué? Porque no ha oído palabra. Se va a enfermar más si deja de oír palabra de Dios, hermanos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Acuérdese de eso. Bueno, entonces, hermanitos, al ser alimentado por palabra de Dios, palabra que es espíritu y vida, su alma va a reaccionar y por ende, incluso, hermanitos, cuando una persona se alegra, incluso ríe, sonríe, suelta ciertos químicos en su cuerpo, y esos químicos, como si fueran medicina, literalmente le hacen bien a su cuerpo, como que si se soltara medicina automáticamente del mismo interior de uno.
Aparte, cuando hay gozo del Señor, no alegría del mundo, es diferente, hermanitos, pero hay gozo del Señor, su sistema inmunológico se refuerza. Cuando hay tristeza, se debilita, y como dice la Escritura, mas el espíritu triste seca los huesos. Una persona triste se va a enfermar mucho, pero el corazón alegre constituye buen remedio. Es verdad, incluso en lo literal. Químicos serán liberados de su interior cuando se alegra. ¿Y cómo se va a alegrar? Nos gozamos en el Dios de nuestra salvación. Muy bien. Ahora dice, hermanitos, le conecto el 63 con el 64. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 64. Pero hay algunos de vosotros, decía el Señor Jesús, que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Ese es el problema, incluso que enfrentó el Señor Jesús. Los que no creían. Yo sí creo, hermanitos. Y si me gozo en el Señor, sano. Si me gozo en su palabra, como su palabra, sano. Hermanos amados, pero el que no le cree, ese solamente va a confiar y a esperar en la ciencia, medicina o especialistas. Y es cuando dice la Escritura, maldito el varón que confía en el hombre. Es cuando se incurre en pecado de desconfiar o dudar de Dios. Bueno, ahora dice a continuación 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le es dado del Padre. Da a entender que los que no creían en Él, el Padre no los había traído hacia Jesús, nuestro Señor. Y retoma ese tema, solo en este verso, que nadie puede venir a Él si el Padre no lo atrae. Y Él lo va a resucitar en el día final. Ya vimos esto, hermanos amados. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no les dado del Padre. Da a entender, ustedes no les dio el Padre el venir a mí, por eso no creen. Es lo que está dando a entender. 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Mis hermanitos, para entenderlo más, no solamente el Señor Jesús tenía 12. Lucas menciona que tenía otros 70. Y todos aquellos que estaban más cercanos, por así decirlo, no al grado de los discípulos apóstoles, no, pero vamos a decirlo que tenían cierto contacto con Él, sabían cuándo, en dónde iba a predicar, iban hasta allá, lo seguían, eran fieles, por así decirlo, pero no tanto, que no estaban incluidos ahí los 12, claro, ninguno de los 12 se fueron, ni siquiera Iscariote, pero los demás, que sí los consideraba discípulos incluso, lo dejaron, hermanitos. Dice 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Por qué, hermanitos? Por esas declaraciones, comer su carne, beber su sangre, decían, dura palabra es esta. Ya no vemos a los opuestos que lo buscaban para comer pan, o sea, por interés, conveniencia. Ahora vemos discípulos que volvieron atrás. Hermanitos, al Señor Jesús lo dejaban, lo abandonaban, dejaban de seguirlo. Hermanitos amados, ¿qué se espera de uno? Que un hermano ya no vino, que otro ya se fue. Hermanos amados, para todos los locales e invitados, hoy vamos a tener un tema muy importante y poderoso en el culto de la noche de hoy aquí en Filadelfia, hermanitos. Le invitamos, se van a aclarar muchas cosas en cuanto a la profecía. Vamos a ver, hermanitos amados, contrastes, qué le agrada a Dios, qué le causa ira,
respecto a la apostasía, hermanitos. Y por eso también vamos a entender por qué muchos se van de él. Y la gente, los hermanitos, con mucho amor se preocupan. Mi hermanito ya no viene. Mi hermanito dejó de venir. Oh, pobrecito, ha de sufrir mucho. Vamos por él. Está muy bien, hermanitos. Amarse unos a otros, preocuparse, orar unos por otros. Claro que sí. Pero vamos a ver la causa y también vamos a ver la solución. Entonces, hermanitos, ¿puede usted concebir que al Señor Jesús se le fueron muchos? Pero Él es el Hijo de Dios. Lo seguían multitudes. Pero ahora muchos de sus discípulos, dice aquí, volvieron atrás y ya no andaban con Él. 67. Dijo entonces Jesús a los 12. Los 12 no se fueron, porque eran llamados y escogidos. ¿Queréis acaso iros también vosotros? No que los corriera, mis hermanitos. Les preguntó si ellos también se querían ir. 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro ya empezaba a entender que la palabra del Señor Jesús es espíritu y vida. Y Pedro dice así: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y hermanitos, en verdad, aunando esto, palabra que es espíritu y vida, y lo que dice Pedro, palabras de vida eterna, que es lo mismo, en verdad, hermanos, siéntalo usted cuando viene al culto. La palabra de Dios es espíritu y es vida, y palabras de vida eterna le alientan. Y claro, hay un requisito requerido de nosotros: entenderla, escucharla, ponerle mucha atención y entenderla. Por eso, hermanitos, un servidor, con mucho amor, hermanitos, no por otra cosa, con mucho amor le explico y le explico. Allá afuera, despectivamente dicen, allá en el mundo, con peras y manzanas. Pero hermanos, con mucho amor, un ejemplo, un testimonio, una historia bíblica, para reforzar un ejemplo de un versículo, para que le quede bien grabado, para que lo capte, y esa palabra produce vida en usted. Ese es mi trabajo, hermanitos, darles la palabra de Dios. Yo no les doy la vida se las ha dado el Señor, pero el espíritu y vida está en la palabra de Dios. Así que, hermanitos, no está en el internet, no está en los libros, no está en filosofías, no está en la política, no está en los conferencistas. El espíritu y vida está en las palabras de vida eterna del Señor Jesús. Ahora, dice Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 69. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, Hamashiach, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Se refería en el 71, dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque él era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. Hermanitos amados, Él es el que da palabras de vida eterna. Espíritu y vida son sus palabras. La carne para nada aprovecha. O sea, mis hermanitos amados, la carne un día morirá, pero claro que seremos transformados cuando sea el arrebatamiento, suene la trompeta. Pero hermanos amados, por eso dijo el Señor, y lo auno a esto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También dice el Señor que no busquemos solamente el pan pues natural, sino que busquemos la comida, el pan que no perece. Para eso solamente le llevo muy rápidamente al versículo 27, Juan 6:27, muy rápido.
Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. ¿Cuál es esa comida? La palabra de Dios, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. No solo de pan. Por eso, hermanitos, cuando usted oye que se le dice que aunque tiene trabajo, se esmere. Muchos llegan después de su trabajo cansados, pero oyen la palabra de Dios. Y hermanos, algunos dicen, ¿cómo? ¿El pastor no quiere que comamos, que saquemos para nuestro alimento? ¿Acaso en el culto vamos ahí a sacar para la comida o los gastos, los pagos? Lo que pasa es que aquí está el alimento espiritual, hermanitos, la palabra de Dios. Trabaje por esa comida que no perece. O sea, busque al Señor y su palabra. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, en verdad tu palabra es espíritu y es vida. Muchas gracias por mis hermanitos. Hacen bien en estar atentos a tu palabra. También tu palabra profética más segura. Gracias, Señor. Hoy te busquen, hoy vengan, hoy coman. Y Señor, el espíritu y vida estará en ellos por tu palabra, y luego surtirá efecto en su alma y luego en su físico también. Muchas gracias, Padre. Eres tan bueno, eres tan maravilloso. Señor, bendito es tu nombre. Reciban tu palabra siempre, mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Hoy busquen a Dios y su palabra. Amén.